Y vamos a dar paso ya a la primera mesa. Es la mesa número 1 sobre asistencia al paciente crónico, papel de las nuevas tecnologías. La va a moderar doña Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organización de Pacientes, formación en Gestión y Administración de Empresas y máster en Dirección Económica Financiera. Durante más de 20 años desarrolló su carrera profesional en el Grupo Social de la ONCE. Animo a los ponentes que, por favor, suban a la mesa. Gracias. Voy a separar las mujeres. ¿O nos han cambiado el sitio? Vale. Sí. Puesto. ¿Me puedes traer un cojín, por favor? Del que está ahí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Perdonad la logística de sentarnos así. Que, bueno, pues muchísimas gracias por estar en este congreso de transformación digital y comunicación con el paciente. La mesa 1 pues, trata de la asistencia al paciente crónico y el papel que tienen las nuevas tecnologías en este caso. Hoy tenemos que agradecer a las personas que me acompañan en la mesa. Disculpad, que si no, no puedo. Gracias. Bueno, pues nos acompaña Salvador Lías Lobato, aquí a la izquierda, el licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Málaga, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estado 35 años ejerciendo como neumólogo clínico con especial dedicación a las terapias respiratorias domiciliarias y a los pacientes. Es profesor asociado de Medicina en la Universidad Europea de Madrid y desde este año, desde mayo, es director médico de Nippon Gas Healthcare. Aquí a la izquierda del todo está Adolfo Fernández Valmayor, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y posee un MBA y un PhD, ambos por el IES. También cuenta con una sólida experiencia en consultoría de negocio y tecnología, especialmente en el sector sanitario y asegurador. Ha sido secretario general de la Fundación IRIS. En el año 2011 se incorpora a la Dirección General de IDC Salud. Hoy Quirón Salud actualmente es director general de Transformación y Sistemas. José Luis Sanz, que está aquí a mi izquierda, tiene formación en Ciencias Físicas y estudios de posgrado en Alta Dirección. Cuenta con un amplio bagaje en el mundo del retail B2B, concretamente en el mundo del cash and carry, donde ocupó diferentes puestos directivos. Actualmente es director general del Grupo Cofares, inmerso en un proyecto de profunda renovación estratégica del Grupo Cofares, que quiere ir más allá de la logística, aportando servicios farmacéuticos y de salud. Y de Shane Fitch, presidente de la Fundación Love Air, ¿no? Perdón. Ha desarrollado Happy Air con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con enfermedades raras y afectados también en el ámbito respiratorio. Lideró también la Asociación Alfa 1 de España durante 12 años, dedicada también a las enfermedades raras y crónicas respiratorias. Y bueno, con los asistentes a esta mesa empezamos esta parte tan interesante, ¿no? El reto que tenemos de cuidar a los ciudadanos más frágiles. La cronicidad para nosotros desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes no tiene edad. La cronicidad lo que hace es que aumenta la carga de la enfermedad. Cada vez nos vamos a encontrar con ciudadanos más complejos. La esperanza de vida va a conllevar un mayor reto en cuanto al tratamiento de las pluripatologías, gente más polimedicada y también con necesidades que ya no van solo en el ámbito sanitario, sino también en el social y en el de los cuidados. Nosotros requerimos eso cuando hablamos de cómo mejorar la sanidad y los servicios sociales. Hablamos también de ese reto, ¿no? de coordinación asistencial, esa asistencia con la parte social, la continuidad asistencial, cómo la innovación terapéutica nos ayuda a sobrevivir, pero también necesitamos una innovación en procesos que se acerquen a las personas y que podamos cumplir también con ese requisito de mejorar su salud y su calidad de vida y evitar su dependencia. Hoy aquí pues, tenemos una mesa bastante plural. Empezó por Salvador, ¿no? En el reto de cuidar a los ciudadanos en enfermedad crónica, Salvador, ¿cómo piensas que debe transformar los servicios de salud? Las cosas que destacarías a la hora de prestar servicios que contribuyan a la calidad de vida y resultados en salud de las personas, de los ciudadanos, en este caso con enfermedades crónicas. Bueno, muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos. Gracias. Permíteme que agradezca a la organización, a Juan concretamente, ¿no? el darnos la oportunidad de estar aquí en un evento tan interesante, tan importante, ¿no? El sistema sanitario que tenemos en España es uno de los mejores del mundo, hemos presumido siempre de ello, y es un sistema donde la patología aguda y las enfermedades agudas están excelentemente tratadas.
pero esto ha conllevado un precio. El precio ha sido la cronicidad del enfermo crónico. Probablemente hace 30 años no hablábamos de cronicidad, había enfermedades crónicas, la EPOC, por ejemplo, pero el tema del... no éramos capaces de visualizar en el futuro dónde íbamos a llegar, dónde íbamos a tener un escenario asistencial con un envejecimiento de la población tremendo, con un aumento de las patologías crónicas tremendo, con una soledad, como nos decía Jesús en la ponencia anterior, una soledad en la población general, cada vez más gente viviendo fuera, una disrupción del modelo familiar tradicional con el que hemos vivido. Y esto se nos ha puesto encima de la mesa en un sistema sanitario que sigue siendo hospitalocéntrico en esencia, donde parece que solamente se puede hacer medicina dentro de los hospitales, que solamente hay buena medicina en los hospitales y que es inconcebible poder hacer algo fuera del hospital. Esto hace que a día de hoy tengamos, por ejemplo, en consultas hospitalarias pacientes que vienen en ambulancias o en UBI móvil simplemente cada 6 meses o cada 3 meses a la consulta para valorar que los análisis están bien o que todo está bien, o poderle dedicar un tiempo a hablar con el paciente, con su familia, es decir, hacer algo más empático, más de cuidado al paciente y a la enfermedad, más que cuidado a la enfermedad desde un punto de vista de tómate esta pastilla o súbete la dosis de esta otra, ¿no? Y en este entorno donde la cronicidad nos desborda y donde somos cada día más conscientes de que es totalmente ineficiente la forma en la que estamos haciendo las cosas en el enfermo crónico, es donde empiezan a ponerse a nuestra disposición otros canales de comunicación, otras herramientas, otras posibilidades que requieren, por un lado, el acuerdo de todas las partes implicadas. Es decir, nosotros podemos estar hablando de salud digital, pero si no tenemos a los pacientes, pues mal vamos. Aquí tenemos que ir de la mano, es un ejemplo como tantos otros, ¿no?, en la vida en la que hay que ir de la mano, que tenemos que buscar nuestros partners, y tanto la administración como los pacientes, como los profesionales sanitarios, aquí jugamos el mismo partido. En esta situación, todo lo que el desarrollo tecnológico está poniendo a nuestras manos, y probablemente de lo que estamos hablando hoy, dentro de 1 año o 2 años, no sirva nada porque tendremos cosas mucho más tecnológicamente avanzadas y desarrolladas, pero lo importante es la intención, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que el modelo sanitario y la eficiencia del modelo sanitario solo va a ser posible si incorporamos toda la tecnología que a día de hoy y en el futuro, cada vez con más prestaciones, vamos a tener a nuestra disposición. Es decir, que realmente de lo que estamos hablando es de un cambio del modelo sanitario, más que de incorporar una aplicación telemática para hoy solucionar algún problema concreto. Y Adolfo, considerando esto como la innovación como proceso clave, ¿no?, para transformar la sanidad, ¿cómo fomentáis desde el Grupo Quirón toda la cultura de innovación y de esa innovación y transformación? ¿Qué claves tenéis dentro del Grupo Quirón? Bueno, pues muchas gracias, Karina. Buenos días a todos, aunque yo os saludo antes. Quería ahondar un poco quizás en las palabras que comentaba Salvador, teniendo en cuenta que esto dice. No estamos hablando de transformación digital, pero lo que muchas veces nos damos cuenta de que la palabra clave es la transformación, que es un poco lo que tú estás diciendo. La digitalización no es más que una excusa para poder hacer lo que realmente tenemos que hacer, para poder transformar de verdad el sistema sanitario, para poder transformar de verdad un sistema sanitario en el que la enfermedad crónica no ha estado bien tratada hasta ahora, y esta transformación quizás nos tiene que llevar a considerar o a confirmar que es que, siendo quizás un poco provocativo, que así os dejo luego tema para el diálogo, podríamos pensar que la vida en sí es una enfermedad crónica, ¿no?, que nacimos en el sistema sanitario y que morimos en el sistema sanitario o sociosanitario, y que a lo largo de toda nuestra vida tenemos que tener una precaución especial por cuidar nuestra salud y por atender nuestra salud, ¿no? Desde ese punto de vista, pues en Quirónsalud lo que estamos haciendo es, viendo esta transformación digital como una oportunidad seria para cambiar esa relación médico-paciente, que tradicionalmente ha sido una relación basada en el paternalismo, a una relación mucho más fluida, mucho más natural, en la que aparecen una serie de factores clave de calidad que antes no se tenían en cuenta y que ahora son básicos, ¿no?, que son la inmediatez, la transparencia y la personalización de la atención. Entonces, intentando entender a los pacientes, intentando apoyarnos en lo que podemos hacer con el paciente cuando está delante, con el paciente cuando no está, o lo que el paciente puede hacer y tiene que hacer en el cuidado de su salud, es como estamos haciendo un análisis de procesos en toda la organización,
teniendo en cuenta los datos. Por suerte tenemos varios hospitales, bastantes hospitales en los que tenemos muchos datos acumulados de actividad asistencial que se ha hecho en el pasado y de resultados que se han obtenido, y muchas veces es tan fácil como decir, pero señores, si ustedes siempre que viene un paciente que tiene estas características hacen esto, ¿por qué no lo hacemos ya de antemano, lo prevemos y lo podemos mejorar y acelerar el proceso, ¿no? Porque tenemos los datos para hacerlo? Y bueno, trabajando, como decía, los datos con el paciente y con los profesionales es como estamos intentando hacer esta transformación y este cambio. Muchas gracias. José Luis, una de las claves en la gestión de los pacientes crónicos, nosotros valoramos muchísimo la continuidad asistencial. ¿Qué papel tiene la farmacia? ¿O qué debe tener? ¿Cómo lo veis a futuro? Buenos días. Nosotros desde el Grupo COFARES, que estamos también en pleno proceso de cambiar el modelo de relacionarnos con los pacientes y también con los consumidores de la oficina de farmacia y la farmacia, tenemos claro que el papel de la farmacia es crucial. El papel de la farmacia es crucial porque es el punto de salud más capilar que tenemos ahora mismo en el sistema sanitario español y probablemente el punto de más confianza con el paciente, con lo cual el centro de nuestra estrategia es el empoderamiento del paciente. Y creo que la clave está ahí. El paciente requiere del sistema sanitario algunas cosas que no estamos siendo capaces de darlo. Y creo que no estamos siendo capaces de darlo por un motivo, porque todo el mundo, los diferentes actores del canal, hablamos de transformación digital, hablamos de tecnología y hablamos de innovación, pero cada uno el suyo. Nadie está hablando de manera integrada y el paciente no comprende bien eso. El paciente no acaba de comprender por qué hay alguna desestructuración y por qué no está bien ajustado y en un ecosistema único, por supuesto digital, bien ajustado el rol de cada uno de los players, ¿no? de un canal como es el sanitario. Antes Jesús decía que en otros canales ya habían dado ese paso de manera más rápida. Probablemente nuestro canal es mucho más reglado que otros, con lo cual es más difícil hacer esa transformación. Pero tenemos que aumentar la velocidad y creo que la mejor manera es hacerlo de manera integrada, donde contando efectivamente desde el principio hasta el final de la cadena de valor sanitaria, estemos todos conectados a un mismo ecosistema de transformación, a un mismo ecosistema tecnológico. Creo que la clave está ahí y la farmacia puede aportar mucho de ese contacto final que ahorraría muchas visitas a centros hospitalarios, a centros ambulatorios y sería muchísimo más eficiente el modelo sanitario nacional. Y Shane, cuando hablamos de paciente crónico, una de las cosas que nosotros más valoramos es esa personalización en la medicina, también ese trato multidisciplinar, ¿no? Ese trato más centrado en la persona. ¿Cómo crees que influyen las nuevas tecnologías en esa atención más personalizada, esa atención sanitaria que tenga en el centro a la persona? Bueno, es muy importante que los sistemas que diseñamos son plataformas que permiten el acceso a distintos interlocutores. La gente farmacéutica, el profesional sanitario a nivel primario, a nivel terciario y luego también los fisioterapeutas, que hoy en día, si hablamos de la población envejecida, eso forma una parte constante de sus necesidades, tanto también como el psicólogo. Entonces, que las plataformas permiten equipo multidisciplinar a trabajar en distintos momentos, eso ayuda enormemente a la calidad de cuidados integrales que precisa este perfil de paciente y un conocimiento compartido entre todos, que personalmente me preocupa mucho el impacto de politratamiento sobre el paciente crónico que tenga diabetes, que tenga EPOC, que tenga otros problemas de fragilidad, etcétera, etcétera, donde no está compartida esa información sobre tratamiento, sobre medicación, un sobreuso de recursos sanitarios, donde nosotros podemos hacer mucho mejor streamlining para dar un tratamiento de cuidado integral personalizado, de alta calidad y con la información relevante para todos los participantes. Y Salvador, cuando hablamos de los pacientes y un poco la evolución que tienen los pacientes crónicos y la sostenibilidad del sistema, vemos como clave la corresponsabilidad, ¿no? Cómo implicamos al paciente en su propia formación, en su desarrollo, ¿no? En ese conocimiento de la enfermedad y el impacto que tiene en ella. ¿Cómo pueden fomentarse a través de las nuevas tecnologías? ¿Cómo ves esta medicina avanzada donde realmente contemos con los pacientes, pero qué parte dejamos para formarles, informarles y corresponsabilizarles?
Bueno, este es un tema tremendamente interesante porque en esta medicina paternalista que ya hemos mencionado, parece que el paciente no tiene derecho a decir nada respecto a su salud y a su situación, ¿no? Y como bien decía Adolfo, pacientes somos todos, desde el momento que nacemos, antes o después. Yo cuando estoy en la consulta le digo a alguien, tienes tal enfermedad y no sé qué y tal, y dice, doctor, usted también se va a morir, digo, y a lo mejor antes que tú. Es decir, aquí no se libra nadie de ser paciente en mayor o menor medida. Y el gran problema conceptual es que el médico paternalista y forjado a la antigua usanza, en el que yo soy el médico, yo digo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, es un proceso que está costando probablemente más de lo que uno pudiera pensar. Pero claro, el paciente y la forma de hacer medicina sí que está cambiando a una velocidad que está yendo más allá de este posicionamiento, digamos, de cada vez, por suerte, menos médicos, ¿no? Menos profesionales sanitarios. El paciente, nos llenamos la boca cuando decimos que participa en el sistema, que participa en la toma de decisiones, que participa en su salud, que tiene autonomía para decir lo que quiere y lo que no quiere. Y claro, y eso conlleva, eso es un derecho, pero también tiene deberes, también tiene que implicarse en el cuidado. Si un paciente fumador no quiere dejar de fumar, pues por mucha telemedicina, por mucha salud digital, por muchas visitas que vaya al médico, mientras el paciente no entienda, no asuma, no se comprometa y no sea responsable de cosas, yo le digo, mira, yo te puedo aconsejar hasta aquí, pero cuando salgas por la puerta de la consulta, ahora te toca a ti ser maduro, ¿no? Yo no hago las cosas porque mi padre me esté viendo o no me esté viendo. Tú tienes que tener un grado de responsabilidad en la enfermedad. Se están desarrollando numerosos programas con la etiqueta de autocuidados, automanejo de la enfermedad, es decir, enfoques muy pluridisciplinarios, muy integrales, que vayan no solamente a la enfermedad concreta, sino a la enfermedad por el motivo que está en una consulta determinada, cardiología, neumología o lo que sea, pero ese paciente va a tener otros problemas añadidos, eso que llamamos comorbilidad. Pero es que el problema no es solo del paciente, el paciente está inserto en un seno familiar, tiene mujer, padres, hijos, y una enfermedad, y sobre todo enfermedades crónicas, impactan directamente en el núcleo familiar. Probablemente a veces la carga de la enfermedad la lleva más el cuidador del paciente real que el propio paciente, que a lo mejor puede tener incluso un poquito de demencia o de Alzheimer y no ser muy consciente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, trabajar de una manera integral con el núcleo familiar, con todas las personas que están implicadas en el proceso crónico que tiene un paciente concreto, es fundamental. En los últimos años las asociaciones de pacientes están por fin en España adquiriendo un papel cada vez más relevante y trabajando mucho en este sentido. Programas de educación y formación de pacientes, esto que llamamos pacientes expertos, pacientes que son capaces de ser los que entrenan y los que enseñan a otros pacientes por lo que ellos han pasado para que aprendan las dificultades y tengan cierta ventaja a la hora de enfrentarse con los problemas de la enfermedad, ¿no? Yo creo que en este momento resumiría de que poco a poco se va implementando en la práctica clínica más entender al paciente como un ser humano inserto en un núcleo familiar, en un núcleo laboral, en una vida que tenemos que cuidar todas las facetas de la vida y que a cambio los pacientes también vamos entendiendo que tenemos una parte muy importante en cuanto a corresponsabilidad en este trabajo. Y Adolfo, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías en esa atención a enfermedades crónicos y qué oportunidades representa esa telemedicina o seguimiento que podemos hacer con los pacientes crónicos y acompañarla en esa corresponsabilidad? No solo salimos de la consulta, sino que después de la consulta tiene que haber algo más, ¿no? ¿Cómo puede la tecnología ayudar? Pero lo primero que tenemos que hacer es dar herramientas. Tenemos que dar herramientas, por un lado, a los pacientes y por otro lado también a los profesionales. Creo que hay tres aspectos fundamentales que nosotros estamos empujando en este tipo de herramientas. Una, las herramientas tienen que conseguir que el trabajo para el profesional sea más fácil, que pueda hacerlo mejor, que le quitemos carga administrativa, que pueda acceder a la información de forma más sencilla. También tenemos que conseguir que su trabajo no solo sea más fácil, sino que sea mejor, porque seamos capaces de, apoyándonos en datos, proporcionar herramientas que le ayuden en su diagnóstico y que le ayuden en la mejora del paciente. Y por último, herramientas que le permitan una mejor comunicación con el paciente, ¿no? En esa comunicación, en todo el proceso asistencial, la comunicación es fundamental. En Quirónsalud hemos desarrollado ya desde hace varios años un portal del paciente, Mi Quirónsalud, que tiene más de 1.600.000 pacientes registrados, como usuarios registrados, con una tasa de actividad, un número de usuarios activos por encima del 56%. Esto quiere decir que han utilizado el portal para diferentes cosas en los últimos 6 meses, ¿no?
Y dentro de este portal del paciente pues tenemos más de 200 servicios no presenciales definidos y funcionando. ¿Qué son servicios no presenciales? Pues son cosas tan sencillas como, por ejemplo, el intentar pedirle información al paciente previa a venir a consulta de cosas que nos puede decir desde su casa y nos puede decir más tranquilo y mejor, por lo cual trabajando con el paciente antes de venir. O, por ejemplo, también pues, ser más ágiles y más rápidos en generar una alerta al profesional después de las pruebas diagnósticas para saber si el resultado de la prueba es patológico o no patológico y, en función de eso, condicionar el proceso a continuación. Es decir, acelerar o atender al paciente y llamarle para que venga antes, para iniciar el tratamiento cuanto antes, o simplemente pues, no hacer una cita que no es necesaria porque basta con tener una revisión dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Son cosas que se pueden hacer desde nuestro portal del paciente como ejemplos sencillos de estos servicios no presenciales que estaba comentando. Y desde la farmacia, ¿cómo veis esta interrelación? ¿Cómo fomentamos desde el punto de vista de los datos, de ese conocimiento más integral del paciente? ¿Qué papel tiene la farmacia? ¿Cómo veis el desarrollo? Pues abundando en lo que hablábamos antes, es que el paciente lo requiere. El paciente quiere tener acceso directo a sus datos, quiere tener un acceso más directo a los servicios de salud y quiere cercanía de los profesionales de la salud, ¿no? Y eso solo se puede conseguir con la gestión única del dato del paciente, con el acceso a los datos clínicos, con el acceso directo por parte de todos los players del canal en tiempo real y en un mismo espacio de todos estos datos, no solamente porque el paciente lo requiera, sino porque, y en este caso la farmacia tiene mucho que decir, por aquello de su capilaridad y por la capacidad que tiene de acceder al paciente y que el paciente acceda a la farmacia como primer punto de contacto con el sistema sanitario, somos capaces de recopilar volúmenes tremendamente grandes de datos de valor que luego al resto de los profesionales sanitarios le pueden ser muy útiles. Todo lo que estaba hablando Adolfo en estos momentos de recopilación de datos para predecir, para ser proactivos y poder tener tecnología predictiva, para que los profesionales antes de llegar a consulta puedan tener datos de valor de ese paciente o de unas posibles primeras observaciones por parte de ese paciente, la farmacia creo que juega un papel crucial porque es el punto sanitario más cercano al paciente del sistema. Fundamentalmente por eso. Y nosotros también valoramos mucho, ¿no? Cuando hablamos de humanización, que es un tema que está muy de moda, ¿no? Pero dentro de la humanización nosotros lo que más valoramos es el respeto entre la relación médico-paciente y fomentar esa relación fluida con nuestro médico y con los profesionales sanitarios que nos atienden. En cuanto a esta transformación digital, ¿cómo ves? ¿Ves que se potencia esta relación? ¿Cómo ves que puede convivir conjuntamente? Bueno, sinceramente creo que todavía las organizaciones de pacientes no han previsto que estamos entrando en una era completamente diferente en cual nosotros mismos tenemos que capacitarnos en entender mucho más sobre el dato. ¿Qué es el dato? ¿Qué información relevante podemos compartir con nuestros médicos, con investigadores para futuros tratamientos y con otras partes e interlocutores? Entonces, la Ley de Protección de Datos ahora nos permite asumir responsabilidad, que es la primera vez, con consentimiento informado. Y esa es una gran oportunidad para que el ciudadano, no solamente el paciente, sea mucho más partícipe en su futura salud, sea lo que sea su enfermedad. Nosotros tenemos que ayudar desde las organizaciones bien, porque nos metemos con plataformas para ayudar a gestionar el dato, con quien podemos compartir integrando sistemas, bien sea sanitario privado, público o farmacia. Nosotros también podemos encargarnos de proyectos de investigación perfectamente, con partners interesados e investigadores, pero ese proceso necesita formación del ciudadano sobre qué es su dato, de qué sirve, cuáles son los datos clínicos, los datos sociales, los datos biológicos, que puede ser importante para que tome un papel relevante en esta nueva era. Y esto es fundamental. Desde las organizaciones de pacientes podemos respaldar formación en esta línea y también podemos respaldar la formación del profesional sanitario, que también debe de asumir el reto de empezar a utilizar la tecnología que existe o que está entrando dentro de su propio sistema sanitario. Y Salvador, tenemos la verdad que todo lo que hemos puesto en la mesa es muy interesante, ¿no? Pero yo creo que hay claves en cómo innovar y transformar mejor, ¿no? ¿Por qué no avanzamos más rápido? ¿Cómo no somos capaces de integrar más cosas? ¿Qué hace falta? ¿Qué propondrías o qué visión tienes tú?
Bueno, esto es como todo. La innovación siempre tiene una resistencia al cambio, ¿no? Probablemente, y hay también un aspecto económico que no podemos dejar atrás. Eso junto a lo que dice Chen de la falta también de competencias digitales, tanto en los profesionales como en la población. Es decir, necesitamos cambiar el chip, evolucionar a nivel cultural y necesitamos poner encima de la mesa de todo lo que se nos puede ocurrir. Bueno, la viceconsejera en su intervención nos ha puesto un montón de proyectos encima de la mesa que se están ya ejecutando día de hoy y tenemos que seleccionar aquellos que son realmente útiles y que son realmente aplicables, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde Oximesa Nippon Gases, el tema del Big Data, con la cantidad de pacientes que tenemos en domicilio con máquinas transmitiendo a la nube continuamente, sabemos cómo duermes cada noche, cómo respiras durante el día, qué nivel de oxigenación tienes en la sangre. Es decir, podemos tener millones y millones y millones de datos de los más de 250.000 pacientes que tenemos ahora mismo en España. ¿Para qué queremos esos datos? Es inviable. Si quieres hacer un estudio epidemiológico, pues bueno, puedes contar y a ver qué Excel te aguanta tantos datos. En lo que estamos trabajando, por ejemplo, es en crear herramientas inteligentes que nos filtren esos datos y que nos digan, Antonio Pérez, hay que ir a verle o hay que contactar con él. Ahí tenemos que tener, porque estamos teniendo datos que no están alineados, no están dando los valores que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, yo me gusta decir que más que el Big Data, nosotros deberemos irnos planteando a futuro el útil data. ¿Qué dato realmente o cuándo un dato empieza a aparecer en nuestro horizonte para poder trabajar con él, ¿no? Programas, por ejemplo, como otro programa que estamos desarrollando con Cruz Roja para pacientes frágiles, no pacientes enfermos crónicos, sino la vida, que al final de la vida realmente es una enfermedad crónica en sí mismo, ¿no? Pues el tener un chip en la puerta del frigorífico y que tú sabes que el abuelo o la abuela que está en casa sola, no tiene por qué ser abuelo, pero que está en casa solo todos los días 3 o 4 veces abre el frigorífico, probablemente, sin haber hecho un estudio científico, pues podamos ver que la persona se está alimentando o tiene intención de alimentarse. Pero si lleva 3 días que no sale del dormitorio, 3 días que no entra en el cuarto de baño, 3 días que... pues probablemente podamos ser proactivos y plantarnos en la casa de esa persona, no necesariamente desde un punto de vista presencial físico, sino a lo mejor por estas herramientas digitales, por vídeo, por teléfono, una simple llamada telefónica. Es decir, ¿qué es lo que está transformando esto? Que, por ejemplo, la apuesta de la empresa es transformar el call center habitual al uso de dígame, tráeme una pizza, mañana dentro de 10 minutos la tienes, en un call center clínico proactivo, que esté atento a toda esta recepción de alertas y de señales para en un momento determinado saber cuándo tienes que meterte o cuándo no, ¿no? Que no veamos noticias en la prensa como el otro día, señora 15 años muerta en su domicilio sin que nadie la haya podido echar de menos, ¿no? Yo creo que hay un montón de aplicaciones y aquí la imaginación es libre para pensar que realmente aporta mucho valor y es de gran utilidad el no sentirte tan solo en la vida o en la enfermedad, el saber que hay ese tercer ojo con el consentimiento informado, con todas las cosas que estamos hablando aquí, ¿no? Quiero compartir mis datos y saber que alguien puede aparecer o puede solucionar problemas en un momento determinado y no como muchas veces vemos que es lo clásico de que, pero hombre, ¿cómo llevas así aguantando esta situación 1 año? Y no ha habido nadie y el paciente o la persona tampoco es capaz de discernir a veces o tiene otros motivos para no consultar, para no preguntar, para no salir de casa. Entonces, yo creo que está claro la utilidad de muchas de estas herramientas. Probablemente haya otras que podríamos discutir hasta qué punto es moda digital y realmente utilidad digital, pero utilizar datos útiles y tener muchos canales de comunicación con los pacientes, con las personas y sobre todo en su domicilio, huyendo del hospital, como decía antes, es realmente la gran transformación que tenemos que plantearnos. Vencer las resistencias internas a plantear estos cambios en todas las empresas, administraciones y en el entorno de los pacientes y las asociaciones de pacientes, y luego ya del tema financiero es otra cosa diferente.
Y Adolfo, ¿cómo veis esta participación efectiva de los pacientes y sus entidades? Es verdad que las entidades de pacientes hemos ido creciendo, hemos ido convirtiendo nuestra experiencia también en conocimiento y tenemos mucho que aportar. ¿Cómo desde vuestra experiencia integráis la voz del paciente, integrar esa experiencia y qué perfil de paciente o qué idea tenéis del paciente ideal para esto? Yo creo que es cierto que las organizaciones de pacientes habéis hecho una labor estupenda en los últimos años y es mucho más fácil trabajar con vosotros ahora de lo que era en el pasado, ¿no? Con lo cual esa colaboración es estrecha en muchos de nuestros hospitales y yo creo que tiene que seguir siendo así, ¿no? Pero las nuevas tecnologías lo que están dando al paciente es un poder que antes no tenían. Podemos decir que ahora los pacientes tienen superpoderes y además los tienen en la palma de su mano, los tienen en el móvil, ¿no? Porque tienen superpoderes como el superpoder de consultar cualquier cosa de forma inmediata, de comparar, de transmitir aquello que les gusta o aquello que no les gusta con un altavoz de forma muy rápida, ¿no? Y son capaces de cambiar. Entonces nosotros lo que queremos hacer es intentar conseguir que estos superpoderes los pacientes los utilicen para mejorar su salud, para mejorar su proceso existencial. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Estamos intentando trabajar con ellos muchas veces allá donde estén, temas como monitorización. Ahora os hablaré de algún ejemplo de monitorización para que podáis entender cosas que estamos haciendo. Estamos intentando trabajar con los pacientes antes de que vengan al hospital y estamos intentando trabajar muchas veces sin que esté el paciente delante, ¿no? Porque, como os decía antes, os explicaba antes, el siguiente paso a una prueba diagnóstica no es citar al paciente. El siguiente paso a hacerle una prueba diagnóstica es mirar el resultado y tiene que mirarlo el profesional sanitario, esté o no esté el paciente delante, para en función de eso decidir, ¿no? Pero como ejemplos de cosas que con la tecnología se pueden hacer, es que muchas veces el problema es un problema más de querer cambiar, de voluntad de cambio. Yo cuando me siento delante de algunos directivos de la compañía o de jefes de servicio, de equipos médicos, y les pregunto por las principales barreras que consideramos para poder llevar adelante esta transformación digital, siempre hago lo mismo, siempre les voy enunciando, ¿no? Les digo, ¿cuáles son las principales barreras? Son que la tecnología no está madura, que no tenemos los suficientes datos, que el paciente no está preparado, que el profesional no está preparado. Y suelo acabar siempre poniendo como ejemplo que muchas veces somos los líderes los que no estamos preparados para hacer esto. Y este es el principal problema, ¿no? Porque hay cosas que se pueden cambiar en el proceso sin grandes tecnologías. Por ejemplo, un programa que hemos puesto nosotros de monitorización de pacientes con trastornos hematológicos a domicilio, pues es tan sencillo como que el paciente tenga en su domicilio un aparatito en el cual pueda tomar una muestra de sangre, meter él los resultados en una web que es el portal del paciente o en una app que es el portal del paciente, es decir, ni siquiera hace falta que el dispositivo esté conectado de antemano, ya es fácil que se conecten, pero ni siquiera hace falta. Un médico tiene que estar en el hospital mirando sus resultados y en función de eso cambiar la medicación o tomar decisiones al respecto, ¿no? Y estos quizás no valoramos muchas veces la importancia que tiene este tipo de cambios, porque muchas veces por hacer cosas así que le permitan al paciente ser monitorizado en casa, somos capaces de convertir un paciente en una persona normal, de una persona que se considera con una patología que le impide llevar una vida normal, y estoy hablando de algún caso, un caso concreto de ejemplo que ponemos pues de niños, una niña de 10 años que no podía ir al colegio porque tenía que ir 2 veces al mes al hospital. Pues con un sistema como este es capaz de ir al hospital 2 veces al año, ¿vale? Ya no es la niña que en el colegio está señalada porque tiene que irse al hospital y porque es una niña rara 2 veces al mes. Este tipo de cosas que son sencillas, que no necesitan grandes tecnologías, necesitan más bien voluntad de los hospitales, de los sistemas sanitarios para hacerlas, yo creo que se pueden hacer actualmente, hoy en día. Y José Luis, ¿cómo influye el Big Data, ¿no? Un poco por avanzar en lo que nos comentaste antes, de cómo contribuye a esa gestión de la cronicidad y cómo integrar esos datos. O sea, desde COFARES, un poco la visión que tenéis, yo creo que tenemos muchos retos en la cronicidad y uno de ellos importante y mucho que ver con la medicación es todo el tema de adherencia terapéutica y seguridad con los medicamentos. Para nosotros es clave que esto se tenga en cuenta, ¿no? Porque al final nos influyen los resultados en salud y en la calidad de vida y en el ámbito de la seguridad tan importante para los pacientes. ¿Cómo lo enfocáis y cómo el Big Data puede favorecer todo esto? ¿Qué retos tenéis? Bueno, pues coincido un poco con Adolfo, ¿no? Todas esas iniciativas de telemonitorización que se están llevando a cabo en los sistemas sanitarios, la farmacia puede ser un actor y el principal asistente para esas iniciativas tecnológicas de recopilación de datos de seguimiento. Efectivamente, nosotros somos capaces de ayudar a los médicos, por aquel contacto que tenemos mucho más continuo con los pacientes, a recabar los datos de la manera y con los protocolos que ellos nos digan y la estandarización que se precise, incluso la certificación que haga falta, para recoger la cantidad necesaria de datos, para establecer un modelo analítico, de manera que se puedan extraer patrones de comportamiento que los médicos puedan
tener en su mesa para hacer modelos mucho más predictivos. Por supuesto, a través de la generación de APPs, por ejemplo, conectadas con los sistemas de gestión de la farmacia, que a su vez tendrían que estar conectados a un ecosistema único sanitario, que creo que ese es el camino, podremos estar haciendo un seguimiento muchísimo más preciso de la adherencia al tratamiento de cada uno de los pacientes, conectando directamente, incluso en vivo, por cercanía, con esos pacientes cuando se produce algún problema en esa adherencia al tratamiento y conectando a su vez también con los profesionales sanitarios arriba de la pirámide para explicarles los problemas que están sucediendo. Eso genera a su vez, con consentimientos efectivamente por parte de los pacientes, un volumen tan ingente de datos útiles, como decía antes Salvador, que podríamos convertir esos seguimientos, no solamente de la adherencia, sino también de educación terapéutica, que es muy importante para los pacientes en estos momentos, convertirlos en modelos muchísimo más sostenibles en el futuro, donde ahora, con la visión que tenemos de la pirámide poblacional, tenemos muchas dudas de que sean sostenibles en los próximos años, ¿no? Creo que la farmacia ahí es crucial, fundamentalmente porque puede ser el último punto de contacto con los pacientes, tanto para la adherencia como para la educación terapéutica. Shane, una pregunta, porque hablamos mucho de profesionales, de un poco hablamos de las gerencias, de las entidades que están trabajando por las personas. ¿Crees que los pacientes estamos participando lo suficiente en la innovación? Y también, por otro lado, va a haber una época en la gestión del cambio, ya no solo para los profesionales, sino para los propios pacientes, ¿no? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo van a ver cómo podemos ofrecer esto a los pacientes como un punto de apoyo para que esas aplicaciones realmente sean efectivas? Yo veo de nuevo que necesitamos un proceso de formación, adquisición de conocimientos sobre qué significa el manejo de mi enfermedad usando herramientas digitales. Que los pacientes usan wearables, que tengan algunas apps para determinadas enfermedades, para otras, pero toda esa información se queda en silos y no está compartida entre los actores relevantes, ¿no? Ese es un problema, fragmentado. Luego, que podemos desalocar perfectamente lo que es el soporte al paciente desde la comunidad. Eso es muy importante, sobre todo para comunidades rurales que tengan más probabilidad de tener farmacia en su localidad que tener un centro de salud. Y eso sabemos que ya existe. Entonces, el traspaso de conocimiento tiene que existir en nuevas cadenas. Es una nueva red, está conectada de otra manera. El paciente tiene un papel fundamental para comunicar exactamente cuáles son las condiciones en que se encuentra con su salud y eso se llama perfectamente Patient Reported Outcomes. No se traduce muy bien en español, pero son datos importantísimos incluso para conseguir el desarrollo de nuevos tratamientos y la comercialización de nuevos tratamientos dentro de cualquier país. Que ese papel es muy relevante al ciudadano y al paciente y desde las organizaciones pacientes podemos tomar un papel de liderazgo en este sentido, pero siempre en colaboración con las primeras entidades o las primeras instituciones o organizaciones, tanto público y sector privado como de colegios de farmacia para trabajar sobre eso. Pero hay que tener una línea estratégica muy clara para cambiar lo que es la situación actual. Adolfo, cuando hablamos de esta parte, igual que los pacientes, vamos a tener una parte de gestión del cambio. A mí me gustaría incidir en que es fundamental que en la innovación participen los pacientes en el diseño de lo que se vaya a hacer para nosotros. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero por qué esta aplicación no funcionó si es estupenda? Digo, ¿pero cuándo le preguntaste al final al paciente? Pues se lo preguntaste al final, ¿no? Yo creo que en los procesos de innovación y de transformación es bueno que estemos los pacientes, que no hay paciente mejor ni peor, sino que esa experiencia puede emprender bastante. ¿Cómo gestionáis vosotros la gestión del cambio? Para que también los profesionales, ¿cómo procedéis en esta parte? Os lo voy a preguntar a todos para que lo vayáis preparando en cuanto a gestión del cambio, que yo creo que es la clave. Bueno, a ver, la gestión del cambio es muy complicada. Hay unas grandísimas resistencias, ¿no? Pero hay una serie de variables que son claves, ¿no? La primera de ellas es que hay que comunicar bien. Hay que comunicar lo que quieres hacer, por qué quieres cambiar y cuáles son las cosas hacia dónde tienes que ir, ¿no? Yo creo que lo segundo, y es fundamental, y eso estamos haciendo, es tienes que formar. Ya lo decías tú, ¿sí? Si a la gente le pides que cambie, pero no le formas y no le enseñas hacia dónde tiene que ir, pues difícil va a cambiar, porque siempre van a entrar miedos. Le pides que hagan cosas que no saben hacer, ¿no? Por otro lado, es muy importante que vean que los líderes de la organización
que sirvan de ejemplo. Y en esto el efecto contagio y el efecto mancha, muchas veces los líderes no tienen por qué ser los altos directivos, muchas veces son otros compañeros, otros profesionales de prestigio que son a lo mejor más ávidos de acercarse a la tecnología y de aceptarla y hacer cosas, los que tienen que acabar convenciendo, los que tienen que acabar provocando esa mancha, ¿no? Y luego, por último, en todas las organizaciones tenemos ciertos incentivos, tenemos ciertos objetivos, hay que alinear los objetivos y los incentivos hacia el cambio, porque a veces estamos pidiendo que hagan unas cosas y nuestros sistemas de remuneración, los sistemas de objetivos, pues están enfocados en otra dirección y les marcan otra dirección. Entonces, estas 4 variables son claves para poder conseguirlo. Y tener una estructura, una estrategia integrada en todos estos aspectos no es sencillo en organizaciones grandes, ¿vale? Salvador. Sí, coincido con Adolfo y aporto otro concepto. Ahora está también muy de moda, muy encima de la mesa, el concepto de experiencia del paciente, ¿no? Los programas y los proyectos de experiencias del paciente cada vez ha sido difícil llevarlos a la práctica porque, claro, nadie nos gusta que nos digan que lo hacemos mal y que vengan a tu casa a decirte cómo lo podrías hacer mejor. Pero es algo fundamental, porque si siempre te estás mirando tu ombligo y no dejas de pensar que tú llevas la razón en todo y demás así. Nosotros empezamos hace un par de años un proyecto para pacientes con terapias respiratorias domiciliarias, un programa de experiencias del paciente, y es increíble cuando reúnes a personas que realmente utilizan el servicio que tú le estás dando, la atención sanitaria que tú le estás dando, y les preguntas cómo lo hacemos, qué podemos hacer para mejorar, pero no desde el punto de vista de una encuesta de satisfacción al uso, sino con implicación real y con el compromiso de cambiar, ¿no? Es algo tremendamente interesante. Ahora acabamos de publicar en el European Respiratory Journal, una revista científica de calidad, un artículo científico relacionado con nuestra adquisición de conocimiento y mejora de procesos internos cuando escuchas realmente al paciente y te dice, me parece muy bien que vengas, pero no venga a las 3 de la mañana que estoy dormido, ¿no? Cosas, esto lo pongo como un ejemplo tonto, pero hay montones de cosas que uno hace por rutina o hace por protocolos o por instrucciones operativas, pero que realmente cuando pones al paciente en el centro, eso que decimos también, en el centro de la atención, te obliga a cambiar a nivel interno la empresa. A partir de ahí, como decía Adolfo, el liderazgo dentro de la empresa es el que tiene que conducir, cambiar el rumbo y llevar el timón hacia el puerto que deseamos, ¿no? Pero el valor más importante es tener claro cuál es la cultura empresarial, dónde quieres ir, cuáles son tus objetivos, y desde luego eso no tiene ningún sentido si no tienes al paciente puesto en el centro del foco. José Luis. Pues coincido completamente con Salvador. Nosotros en nuestra estrategia de COFARES que estamos implantando en estos últimos tiempos, de la mano de nuestro presidente, hablamos de un concepto que los grandes operadores de servicios sanitarios de Estados Unidos llaman, puede sonar un poco raro, reitelización de la salud. ¿Y qué significa la reitelización de la salud? La reitelización de la salud significa, los grandes operadores americanos, significa es acercar la salud al paciente y que no el paciente se acerque a la salud. Eso es el concepto de reitelización de la salud, donde tienes que estar más próximo al paciente y aplicar y utilizar técnicas de experiencia de cliente de otros sectores que ya tienen cierta experiencia andada, incluso con modelos innovadores digitales, técnicas de experiencia de cliente en experiencia de paciente. Y eso es la verdadera manera de poner al paciente en el centro del servicio sanitario, llevando la salud hacia el paciente, no el paciente hacia la salud. Y creo que eso aquí estamos un poco lejos todavía. Se avanzan, sobre todo probablemente en la medicina privada más que en la pública, hacia esos conceptos de poner el paciente en el centro, en un modelo más cercano, más retail, más detallista. Y eso creo que es la clave, y la tecnología nos puede ayudar a hacerlo de manera unificada, creo absolutamente en ello. Bueno, me giro a vosotros, perdonad por la disposición. ¿Podéis ir preparando alguna pregunta? Voy a hacer las 2 últimas. Si tenéis algo que preguntar, ahora hacemos una ronda de preguntas. En cuanto a la parte, lo tenía aquí apuntado como una cosa enseguida. Me gustaría terminar con una ronda donde me diceis claves en cómo avanzar en España. Quiero decir, hay un tema importante que yo creo resaltar. Siempre estamos hablando de equidad, de cohesión, de la privada, de la pública. Quiero decir, ¿cómo hacemos? Porque se están haciendo cosas muy interesantes en cómo compartimos, ¿no? Cómo esa parte de buenas prácticas, ¿cómo creéis que podemos avanzar más rápido teniendo en cuenta todo el talento que tenemos diseminado por todo el territorio y cómo podemos aprender unos de otros? Una ronda. Empezamos por Adolfo y así pasamos a las preguntas.
Yo creo que lo que hace falta es voluntad, ¿no? De que todos avancemos más rápido, y si no tenemos voluntad, los que estamos en las organizaciones sanitarias serán los pacientes los que nos obliguen a hacerlo, y serán los pacientes los que nos obligarán a colaborar entre nosotros y a ofrecerles el mejor servicio, y esa va a ser, yo creo, que la clave, ¿no? Porque estáis ahí, las asociaciones, todos somos pacientes, como decía antes, y estamos en un mundo en el que estamos empezando acostumbrados a tomar decisiones de forma mucho más activa, más inmediata y más rápida en nuestra vida, ¿vale? Y entonces esa voluntad que a veces no existe entre los líderes, entre los políticos o entre los directivos, desde la sociedad va a venir impuesta. De hecho, esta revolución industrial es una revolución industrial que no ha nacido en las empresas, ha nacido en las casas, ha nacido en los domicilios, ha nacido en las herramientas que todos utilizamos en casa y que estamos obligando a las empresas a utilizar, ¿vale? Salvador. Sí, yo creo que el trabajo en equipo aquí es fundamental, el liderazgo de tener las ideas claras de que queremos avanzar todo hacia un nuevo modelo sanitario, un modelo que sea mucho más eficiente, conlleva innegablemente de la mano una colaboración de todos los actores que estamos implicados aquí. El sistema sanitario público no da abasto para atender todas las necesidades que la ciudadanía, la cronicidad está poniendo encima de la mesa, por lo cual la colaboración público-privada en modelos de eficiencia es fundamental y básica, y la integración también de los pacientes en todo este proceso me parece imprescindible. Sí. Yo también creo que hay que tener a todos los actores involucrados en los proyectos, pero hay que dejar de hacer proyectos que son pilotos continuos, fragmentados. Hay que traspar el conocimiento y conseguir economía de escala, si no, no habrá nunca sostenibilidad. Y luego hay que escuchar, hay que compartir la gobernanza de toma de decisiones y hay que eliminar las barreras administrativas. Que yo en muchas ocasiones he tenido muy buenos proyectos de gran interés para todos los stakeholders, y eso es muy importante. Tiene que ser win-win para todos, pero los impedimentos de siempre, de barreras institucionales, administrativas, etc., deja el proyecto bloqueado. Y ese es un gran error, porque tenemos que avanzar y ahora con agilidad. Eso es muy importante para el beneficio, sobre todo, del paciente. José Luis. Yo coincido con ellos tres y creo que las dos claves para mí, una es generosidad. En el sector tenemos que tener generosidad para compartir, y confianza. Y confianza de unos stakeholders en otros. Estamos todos capacitados para llevar a cabo esta transformación digital del sector. Todos hablamos aquí de conectar directamente con el paciente, de empoderar al paciente, de la gestión del dato del paciente, pero queremos hacer por una vía única, exclusivamente nuestra, en vez de construir una autopista única a la que todos nos integremos. Creo que no daremos ese salto no pasará ningún programa de piloto hasta que la autopista de conexión de todos los actores del sector sanitario sea única y estemos todos conectados a ella. Mientras cada uno querramos construir la nuestra, va a ser muy difícil. Pues muchas gracias. Pasamos a las preguntas, que tenemos varias. Ah, mira. Hola. ¿Sí? ¿Se me oye, no? Sí, Jesús. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por vuestras exposiciones. También a Jesús María Fernández en la conferencia inaugural que nos ha, digamos, expuesto una presentación, a mi juicio, muy interesante y creo que para todos nosotros. Yo me llamo Jesús Farga, represento una organización de pacientes, de enfermos y trasplantados hepáticos y me gustaría, y algunos pensamos, que la transformación, el cambio de paradigma de lo que significa la salud, la atención sanitaria en su conjunto y desde un punto de vista más holístico, fuera inversa. Es decir, aquí se ha planteado, ¿no? Es que el sistema acuda al paciente y no el paciente acuda al sistema. Eso desde una visión más global. Desde otro punto de vista también, desde otro aspecto también, lo que ocurre es que el reconocimiento de las asociaciones de pacientes, del paciente en general, no está en los órganos de decisión donde se
definen y programan las estrategias de salud. Este es un elemento que debe de cambiar desde el punto de vista de la concepción, no solamente del personal sanitario, no solamente de la sociedad en su conjunto, sino de todos los entes que participan en la salud. Y nosotros, desde el punto de vista de pacientes, deberíamos estar incorporados en todos esos organismos, tanto privados como públicos, para conocer y estar a la misma velocidad que los cambios que en esta sesión se están produciendo de innovación. Y, por tanto, para conocer realmente, para estar a la altura realmente de esos conocimientos y poderlos aplicar en nuestra salud, debemos estar en esas estrategias de salud. A mí me parece este un elemento central. Y luego, por otro aspecto también, en otros aspectos, también en la conferencia inaugural se ha expuesto como experiencias en Estados Unidos de la incorporación del ítem social en las historias clínicas. La salud no solamente es un elemento farmacológico o que nos dicen tome usted este tratamiento y tome el otro, sino que nuestro aspecto social, nuestra vida social tiene que estar incorporada como una herramienta más de medición de salud. Esto, a mi juicio, me parece importantísimo. Es decir, hay que incorporar, y en este caso en España no se está haciendo con la suficiente, digamos, proactividad, incorporar lo que es la historia del paciente, que es mucho más holística, no solamente si me encuentro mal o bien, a la historia clínica para poder evaluar y medir las estrategias de salud. No sé qué pensáis sobre esto. Gracias. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con usted que, de hecho, la semana pasada estuve en European Patient Innovation Summit y consensuado entre todos los líderes de organizaciones de pacientes de 18 países, creo que participaron, fue estar en la gobernanza de la nueva era digital. Eso es muy importante, pero también es importante que estamos capacitados para ello, porque no podemos estar tomando decisiones sin estar bien informados. Y en cuanto a la historial médica electrónica, eso también era uno de los claves en cual se acordaba que es fundamental que tenemos ya una documentación que es nuestra, que lo llevamos sea donde sea, en la generación móvil, y con esa información podemos acudir a un hospital y estar atendido correctamente o medicado correctamente en cualquier urgencia, ¿no? En ese historial estoy de acuerdo con usted. De hecho, estamos con determinados proyectos donde ya estamos incluyendo una información social, una perfilación social del individuo que ayuda mucho mejor a conocer cómo cambia el comportamiento de esa persona sobre su tratamiento, sobre el plan de cuidados que puede optar a tomar y sobre capacidad de adherencia. Ese aspecto social es muy posible hoy en día con la inteligencia artificial. De hecho, toda la industria lo está aplicando. El último lugar a donde llega es salud, cuando es fundamental que estamos sobrepesando tanto lo que es el perfil social como el perfil salud del individuo. Y para que nos dé tiempo, Adolfo, ¿querías comentar algo sobre esto? Sí, muy rápidamente, completamente de acuerdo con su comentario. De hecho, en la Fundación IRIS, que no sé si la conocen, que es una fundación que creamos hace 10 años, aseguradoras y grupos hospitalarios del país, para intentar poner en valor la aportación de la sanidad privada al sistema sanitario, están las organizaciones de pacientes representadas, están en el patronato, la plataforma de pacientes está desde el principio de la existencia de la Fundación IRIS. Creo firmemente que el paciente tiene que estar participando en los órganos de decisión. Y con respecto al tema de incorporar la historia social, la historia clínica electrónica, es lo que hay que hacer, pero si no nos ponemos de acuerdo en la interoperabilidad en historia clínica, en que pongamos al paciente en sus manos acceso a toda su historia clínica, se haya producido donde se haya producido, pues más difícil todavía es poder incorporar ahí la historia social. La tecnología está, ahora a ver si somos capaces de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta que queráis? Si no, hay preguntas, puedo hacer un comentario también. Sí, claro. Felicitarte por las dos aportaciones que creo que son tremendamente importantes y de mucho más calado de lo que uno puede pensar en un primer momento, ¿no? Como dice Shane, con pacientes preparados, cualificados, etcétera, tenemos que, cada vez que decimos la incorporación del paciente en la toma de decisiones y tal, tiene que ser con todas las consecuencias, por supuesto, en los órganos de gobierno de mayor nivel o a nivel estatal, incluso en la planificación de la estrategia sanitaria, ¿no? Porque hay muchos
temas de eficiencia sanitaria que se pueden poner encima de la mesa y pueden tener connotaciones éticas, morales, legales, un montón de cosas que podríamos ponernos a discutir, ¿no? Y, por supuesto, yo en mi historia clínica, para mí es muy importante saber si el paciente tiene perro, si el paciente está viudo, si el paciente juega al tenis o juega... Son aspectos sociales y ya hemos comentado antes que no incluso el paciente, sino del núcleo familiar completo, ¿no? Yo, a modo de anécdota, a mi residente le digo, nosotros como neumólogo también tenemos una agencia de citas, porque hay evidencia científica que si un paciente con EPOC se queda viudo, su pronóstico de vida va a empeorar, la mortalidad va a ser mayor a corto plazo, pero si se busca una nueva pareja, volvemos a recuperar las expectativas más halagüeñas de vida. Entonces digo, aquí tenemos que juntarlos, cuando venga un chico y una chica, tal, ¿no? Quiero decir que es tremendamente importante esta parte no farmacológica, como bien precisas tú, que yo creo que en el momento actual está siendo un 20 o un 30% probablemente en el dimensionamiento general de la atención que un paciente crónico necesita. Fundamentalmente un 70 o un 80% de la atención no va a ser darle otra pastilla, ya las toma todas. Ya ha llegado a un nivel de cronicidad o de gravedad de la enfermedad que ya no hay nada más que pueda tomar. De hecho, nosotros organizamos en el Congreso de la Sociedad Española de Neumología hace unos años una mesa que decíamos qué hacer con un paciente respiratorio crónico cuando ya no sabes qué hacer con el paciente respiratorio crónico. Y ahí es cuando entran todas estas facetas de empatía, de acompañamiento, de solidaridad, de integración con el... es decir, es llevar la medicina a otro nivel mucho más humano, ¿no? Así que felicidades por... Bueno, pues damos por terminada esta mesa. Solo me gustaría agradecer a los ponentes, agradecer a las personas que están aquí y por lo menos destacar temas muy importantes que se han señalado, ¿no? La importancia del liderazgo, de la interrelación, de la generosidad, que los pacientes estamos como palanca de cambio, la importancia de que se participe y, por otro lado, que la gestión de la sanidad será más sostenible también a través de la innovación tecnológica. Muchísimas gracias.